Bienvenidos, en esta oportunidad nos vamos a presentar. Somos el grupo número 3 de esta experiencia curricular Cátedra Vallejo. Hoy les presentaremos al Grupo Norte y hablaremos sobre sus inicios, quiénes fueron sus integrantes, por qué se fundó este grupo, a qué se dedicaban y lo mejor de todo, qué influencia tuvo en la vida de nuestro célebre César Vallejo. Como todos ya sabemos, el Grupo Norte tuvo una enorme influencia en la literatura peruana y en especial en la vida de nuestro célebre literato. ¿Sabías que el Grupo Norte, la sociedad de ese entonces, los consideraba como bohemios y rebeldes? ¿Por qué se pensaba de esa manera? ¿Sabías que uno de los fundadores del Grupo Norte le puso un sobrenombre a César Vallejo? ¿Qué influenciaría en su carrera? Estos y muchos datos conoceremos en este informe. Os invito a visualizar este documental, va a estar muy interesante. Adelante. Vamos a hablar del origen del Grupo Norte. Fue considerado un conjunto de intelectuales que unió una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diferentes índoles del norte del Perú, entre ellos César Vallejo. El Grupo Norte surgió en el año 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En el año 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte y su vigencia terminó en el año 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Este grupo surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de crisis mundial derivada por la Primera Guerra. ¿Por qué el Grupo Norte era mal visto en la sociedad en aquel entonces? Te lo responderemos a continuación. El Grupo Norte muchas veces era considerado como un grupo de rebeldes descuidados, alcohólicos y bohemios, ya que tenían diversas reuniones y muchas de ellas eran nocturnas que hacían en diferentes lugares. Pero el poeta Juan Parra Riego se dio cuenta que no era como otras personas lo describen, ya que eran jóvenes talentosos, agradables y muy creativos. Fue gracias a que la sociedad de ese entonces reconoció y aceptó al Grupo Norte. ¿Sabían que en una de esas reuniones Antenor Orrego proclamó a Vallejo como el genio de la poesía del continente? De hecho, César Vallejo fue el más destacado, una persona perseverante. A pesar de sus limitaciones económicas, migró a Lima en busca de oportunidades de progreso, ingresó a la universidad donde fue destacado en todas las materias y llegó a ganar muchos premios, que a continuación daremos a conocer. César Vallejo es el más grande de los poetas peruanos, con gran influencia en la renovación del vocabulario y los temas de la poesía en castellano. Como escritor, él se plantea de manera centrada ante los problemas y las limitaciones del lenguaje poético. Como ya se ha mencionado también, él siempre fue una persona muy destacada, un artista intelectual, que durante toda su vida estuvo luchando arduamente en contra de la pobreza y de la incomprensión. Vallejo se destaca por ser un estudiante en todos los niveles académicos con mucha autoridad. Y en 1914, que cursaba el segundo año, él se llevó todos los premios de cada una de las materias. Ese mismo año, él gana el premio La Contenta. Este era el premio mayor en bachiller relacionado a filosofía y letras. Este premio le permitió a Vallejo ser exonerado de muchos pagos, uno de los cuales fue el pago de la graduación, el diploma y la tinta fiscal. Él aprendía fácilmente y asimilaba todo con rapidez. Esta particularidad se mantuvo durante sus estudios de secundaria, durante la universidad y también durante sus labores en el Grupo Norte. Esto será muy interesante.
Ahora pasaremos a conocer quiénes conformaban este gran grupo del Grupo Norte. Integrantes del Grupo Norte durante sus diversas etapas entre 1915 y 1930 fueron los siguientes: Alcides Espelucín, Antenor Orrego, Carlos Manuel Cox, Carlos Valderrama Herrera, César Vallejo, Ciro Alegría, Francisco Sandoval, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre, Óscar Imaña y Víctor Raúl Alia de la Torre. Cabe mencionar que César Vallejo, el poeta y además educador, uno de los más importantes y resaltantes del Grupo Norte, al igual que el político y periodista Víctor Raúl Alia de la Torre, que fue fundador del Partido Aprista Peruano. El Grupo Norte estuvo conformado por diferentes personalidades, personas que por cierto pertenecían a diferentes grupos de entidades intelectuales, como son los literatos, los músicos, los políticos. Las reuniones que solían hacer por las noches cuando la mayoría de la población estaba durmiendo, es por eso que las personas tenían un mal concepto de ellos, ya que siempre pensaban que se estaban para hacer actos vandálicos. Las reuniones que este grupo solían ser fraternos y voluntarios, donde practicaban bastante los valores de lealtad, la confianza y el respeto mutuo. Las reuniones que los hicieron en ese inicio lo hicieron en la casa de don José Aurelio Carrillo y luego lo continuaron en la casa de Orrego y Macedonio de la Torre. Entre los factores más importantes que influenciaron en este surgimiento fue sin lugar a dudas la Revolución Mexicana, ya que fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado, particularmente para América Latina. Antes de la Revolución, la situación social y política pasaba por su peor momento, donde la constitución política era millada, las libertades ciudadanas recortadas. Las represiones de las protestas con el régimen opresor se acababan con dureza. La riqueza nacional, sobre todo el petróleo, era absorbido por el capital extranjero, donde los hacendados explotaban a los campesinos sin ningún reparo, con sus aciertos, errores, éxitos y fracasos de la Revolución Mexicana. Agitó profundamente la conciencia de toda América Latina. Su anhelo por la libertad, la soberanía popular y nacional, la reforma agraria, la educación, la democracia, la justicia social, así como su posición antioligárquica, antifeudal y antiimperialista. Otro de los factores que influyeron en la creación destaca el anarquismo, una corriente ideológica surgida en Europa, que abogaba por agrupación libre y sin restricciones. Y su mayor ambición era la desaparición del Estado y de toda la forma de poder. Las ideas de transformación fueron un atractivo ejemplo a seguir para los adolescentes. Anhelan desde mejores clases sociales en nuestro país, sobre todo los cuales su economía era similar, y los campesinos padecían brutales explotaciones. El Grupo Norte, que formaba parte de la clase media, integrado por intelectuales y profesionales, talentosos, artistas, orientados a la lucha por la mejora de las grandes mayorías. Estos factores problemáticos motivaron el nacimiento del grupo, la igualdad social, reivindicando a los obreros, sembrando la idea 10 años más tarde, dando sus frutos en la reforma agraria, reforma educativa universitaria, entre otros. En este punto, ya para finalizar, hablaremos sobre la importancia del Grupo Norte en César Vallejo. El Grupo Norte generó un fuerte impacto en todos los peruanos. Fue considerado el movimiento literario más brillante del siglo XX, lo cual era de esperarse, ya que los integrantes poseían un gran talento. Para César Vallejo fue un gran avance en su vida, ya que le ayudó a perfeccionarse durante más de un año. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron de mayor influencia. Tuvieron al respecto, ellos le ayudaron a agrandar su horizonte literario. El Grupo Norte no solamente fue un grupo de intelectuales, sino fue un trampolín para explotar los talentos de cada uno de sus miembros y así ser reconocidos y apoyados por el pueblo peruano. Estos fueron los que ayudaron a César Vallejo a publicar sus primeras composiciones poéticas en los periódicos más importantes de la época.
El Grupo Norte también fue considerado o llamado el Grupo Trilce, ya que hacían honor a la obra de César Vallejo. En conclusiones, tenemos que el Grupo Norte tuvo mucho que ver en el desarrollo de nuestro poeta César Vallejo. Para él consistía hacer las cosas para el bien de los demás. El Grupo Norte surgió en un ambiente donde la fraternidad, la confianza y el respeto fueron los pilares para la armonía y el buen desempeño que más adelante los llevó a ser reconocidos como un grupo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de la cultura peruana. Estuvo integrada por personas de diferentes ramas culturales, lo cual nos hace ver que tuvieron mucha tolerancia y respeto hacia las personalidades, pensamientos y posturas. Con respecto a César Vallejo, él asumió una posición de solidaridad y esperanza para combatir la desigualdad que había en esos tiempos. La vida de Vallejo tuvo diferentes experiencias de las cuales nosotros podemos aprender y aplicar en nuestra vida cotidiana para sobresalir a pesar de las circunstancias y adversidades que se nos presenten. Muchas gracias.